Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda charla que hemos programado dentro del entorno de la exposición de microbiología que se está celebrando en este momento en el Museo de Ciencias Naturales, que, como ya sabéis, se llama Microbiología, explorando más allá de lo visible. Y este ciclo de charlas se llama Microbiología en la era del Antropoceno, y en él se pretende dar una visión de algunos de los temas más relevantes en este momento dentro del ámbito de la microbiología. En la primera conferencia, como ya sabréis todos vosotros, nuestro compañero Nacho López Goñi nos dio una magnífica visión general de todo lo que se iba a abordar dentro de esta exposición. Hizo una charla preciosa y muy didáctica desde mi punto de vista, que creo que fue del gusto de todo el mundo, pero no penséis que hoy va a ser peor que el anterior. Nos vamos a ir intentando superar, porque hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a un magnífico ponente, que es Evaristo Suárez. Evaristo ha hecho un esfuerzo muy grande por estar hoy aquí, porque viene de Oviedo y resulta que hoy es fiesta en Oviedo, es la fiesta grande de Oviedo, con lo cual se ha perdido la fiesta para venir a compartir este rato con nosotros, y por eso le agradecemos, bueno, por eso y por haber aceptado desde el minuto 1 la invitación para estar aquí enseñándonos un poquito de lo muchísimo que sabe. Bueno, como os decía, Evaristo es un microbiólogo buenísimo y un mejor todavía, si cabe, comunicador. Lleva muchísimos años dando clases, catedrático de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, y es un gran investigador aparte de todo eso. Ha escrito más de 100 artículos de investigación, 6 revisiones, más de 30 capítulos de libros, ha dirigido 22 tesis doctorales, un montón, creo que como 25 de proyectos de investigación como investigador principal. Le han invitado a dar conferencias muchas veces, porque ya veréis que es un ponente muy ameno y que vais a disfrutar mucho de su charla. Es experto en comisiones europeas, evaluador de proyectos. Bueno, su currículum es tremendo, no voy a contar todo, pero cuando le pedí un poquito de soporte para hacer esta presentación, hubo una cosa que me encantó, que describe un poco, creo, la personalidad de Evaristo, que es que dentro del texto libre del currículum decía que lo que más le satisfacía, digamos, de toda su trayectoria es el haber formado a más de 10.000 personas, a más de 10.000 investigadores o estudiantes, ya que ha formado profesionales en los grados de biología, medicina, enfermería, y a todos los que, como hoy, nosotros asistimos a sus charlas. Hoy nos va a hablar, como sabéis, sobre el microbioma humano y sobre su importancia. Hay uno de los paneles de la exposición, si lo habéis visitado, que dice que nuestro cuerpo es un ecosistema, el nuestro y el de todos los seres vivos, no solo el del hombre, pero Evaristo se va a focalizar en el ecosistema o en el microbioma humano. Y ya, sin entretenerme en nada más, y volviendo a agradecer a Evaristo su presencia hoy aquí, le paso la palabra. Estoy segura de que vamos a disfrutar muchísimo y aprender muchísimo con su charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Lo primero que tengo que deciros es que ciertamente hoy es San Mateo en Oviedo, pero yo, sabiendo que era el día que era, ya me traje un bollo preñado y me lo vine comiendo en el avión, para profundo disgusto y envidia de todos mis compañeros de viaje. Bien, me mandaron a hablar de microbiota autóctona, pero antes de empezar, yo quería, lo primero de todo, felicitarnos a todos los socios de la Sociedad Española de Microbiología. Yo el primero, yo uno de ellos, quiero decir, por este feliz aniversario que estamos celebrando. Quería, además, pues agradecerle a Alicia el que hubiera pensado en mí para dar la charla que voy a dar hoy, y también quiero agradecer a Asunción y a Josefina el que hayan puesto en marcha, pues primero la exposición, todas las conmemoraciones y, en último término, este ciclo de conferencias y mesas redondas. Y por último, quisiera dedicar la charla de hoy a Carlos Hardison. Carlos Hardison, yo lo considero un pionero de la microbiología, fue el señor que, siendo yo estudiante, me metió en este follón y en el sigo, o sea que realmente su capacidad de convocatoria y convencimiento claramente es muy grande.
Sabéis, Carlos Hardison fue presidente de la Sociedad Española de Microbiología entre 1998 y 2006. Pues bien, vamos a empezar entonces ya directamente con el tema. El título ya lo dijimos, microbiota autóctona, y el tema va a... ¿Por qué no va? A ver aquí. Ya está. Doy ahí en el... Claro, eso ayuda. A lo que iba. De lo que os voy a hablar, bueno, inicialmente, cuando yo me puse a pensar en esta charla, dije, esta es una charla de un microbiólogo para microbiólogos y afines. Por lo tanto, va a ser limitado el descenso que yo voy a hacer a cosas vulgares. Yo estoy hablando para gente formada en este caso concreto. De tal manera, entonces, que lo que voy a hacer en esta charla es empezar haciendo un recordatorio de los conceptos asociados a la simbiosis mutualista humano-microbiota. Es decir, un recordatorio para gente que ya sabe, ¿de acuerdo? En segundo lugar, hablaré un poquito de la colonización intestinal, fundamentalmente por una polémica que existe sobre cuándo empieza la colonización intestinal. Recuerdo que Nacho el otro día dijo que él no se iba a meter en ese vergel, yo me voy a meter y me voy a meter a tope, ya lo veréis. Además de ello, hablaré un poquito sobre la influencia que nuestro modo de vida tiene sobre la microbiota intestinal y la salud, fundamentalmente por una razón, porque me va a dar la excusa para hablar de fisiología microbiana, que es algo que hemos abandonado inexplicablemente los microbiólogos en general en los últimos años. También hablaré de componentes del microbioma que son muy poco tocados normalmente, en concreto voy a hablar del viroma humano, y por último voy a dar una pincelada sobre el microbiota vaginal. ¿Qué queréis que os diga? Cada uno habla de lo que sabe y yo he trabajado en microbiota vaginal. Por lo tanto, no podía dejar de hablar un poquito de ella y además os voy a proponer una teoría que se me ha ocurrido, que no tiene ninguna apoyatura real, pero que me apetece compartir con vosotros. Pues bien, vamos allá. A ver. Vale. Bien, en esta diapositiva podéis ver en primer lugar la definición de microbiota autóctona que yo utilizo habitualmente. Digo, la microbiota autóctona es el conjunto de comunidades microbianas, daos cuenta, comunidades microbianas, no microorganismos, que colonizan establemente a la superficie epidérmica y los conductos y cavidades corporales que se comunican con el exterior. Un término relacionado con él, pero no idéntico, es el término de microbioma. El microbioma sería el conjunto de los genomas de esa microbiota. Es verdad que el término microbioma se aplica también a la microbiota entendida como bioma microbiano. A mí no me gusta. Y no me gusta porque si utilizo la palabra microbioma puedo conducir a error porque la palabra es polisémica en ese caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo digo microbioma en algún momento, me refiero a genes. Si hablo de microbiota, me refiero a bichos. Ya está. Bien, pues entonces, vamos a ver dónde está la microbiota. En la superficie, dijimos, en la piel, por ejemplo. En la piel nosotros vamos a tener pues, microorganismos que acceden a ella y unos pocos son capaces de establecerse porque la piel es un sitio muy inhóspito. De hecho, hay regiones de la piel que tienen pues, aproximadamente entre 10 elevado a 1 y 10 elevado a 2 microorganismos por centímetro cuadrado de piel, que es una porquería, para que me entendáis. Son las zonas más secas, más expuestas, como puede ser el dorso de la mano, la parte de arriba de los antebrazos. Todas esas zonas están muy desiertas. Luego tenemos pues, el extremo opuesto. El extremo opuesto son los pliegues. Los pliegues están húmedos, hay un poquito de sudor, por lo tanto hay nutrientes, y eso hace que florezca una microbiota en esos lugares que alcanza pues, valores de hasta 10 elevado a 7, como veis en la diapositiva. ¿Y quiénes componen esa microbiota? Pues básicamente bacterias. El 95% de los bichos que encontramos allí son bacterias gram positivas sin excepción. Solamente hay unas pocas bacterias capaces de vivir en ese hábitat, se han especializado a vivir ahí, Staphylococcus epidermidis, Cutibacterium acnes, alguna corinebacteria, poca cosa más. Hay además un hongo que es Malassezia y luego tenemos los ácaros que viven sobre nuestra piel. Los ácaros para mí son una cosa absolutamente fascinante. Daos cuenta, estoy hablando de unos bichos... Espera, que para eso tengo esto. Oh. Nunca aprenderé. Vaya, coño. Ahí.
Estoy hablando de unos bichos que tienen el grosor de un pelo. De hecho, fijaos en esta foto que pongo aquí. Esto es un folículo piloso. Este es el pelo, esta especie de tronco gigante. Y aquí lo que podemos ver es el culo de unos cuantos ácaros que están metidos allí dentro, comiéndose, pues, por ejemplo, la secreción sebácea que hay en la base de ese pelo. Pues fijaos, esos bichos tan pequeños tienen tejidos, tienen órganos, tienen aparatos, tienen articulaciones, son arácnidos en último término. Bueno, pues a mí me parece una cosa maravillosa. Vamos a pasar entonces a hablar ahora de las mucosas. Y la primera mucosa a la que nos vamos a referir es la mucosa digestiva. Claro, ¿qué ocurre con la mucosa digestiva? Que en el aparato digestivo hay varias cavidades diferentes y cada una de esas cavidades tiene unas condiciones físico-químicas peculiares, con lo cual la microbiota que hay en cada uno de ellos está adaptada precisamente a vivir en esos ambientes concretos. Por ejemplo, a nivel de la orofaringe, tenemos fundamentalmente pues que hay bastantes microorganismos, entre 10 elevado a 7 y 10 elevado a 8, la inmensa mayoría también son bacterias, casi todas gram positivas, aunque hay algunas gram negativas notables, como Neisseria, también Fusobacterium, por ejemplo, pero las gram positivas, por razones en las que no voy a entrar, son dominantes en este ambiente, y luego, claro, pues puede haber algunos hongos, fundamentalmente los pertenecientes al género Cándida. En el esófago no hay nada. El esófago es un tubo virtual, como sabéis, está colapsado, de tal manera que el bolo alimenticio, cuando lo atraviesa camino del estómago, arrastraría a cualquier microorganismo que pudiera querer establecerse allí. Y una vez que llegamos al estómago, nos encontramos unas condiciones terribles. Estamos hablando de un pH de 1,2, y claro, eso determina que allí haya muy pocos microorganismos, más o menos 10 elevado a 3 por mililitro de contenido estomacal, y esos microorganismos básicamente pertenecen a dos grupos. O bien son estreptococos o bien son lactobacilos. ¿Veis? Otra vez el predominio de las gram positivas. Luego, evidentemente, todo el mundo sabe que en el estómago vive Helicobacter pylori, que va a estar presente en nuestro ambiente en aproximadamente el 40% de las personas. Y pasamos al intestino delgado. En el intestino delgado, pues la concentración de microorganismos va aumentando según vamos avanzando en él. El duodeno, por lo tanto, es la zona que menos microorganismos tiene. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque lo que llega al duodeno todavía está ácido, pero en segundo y sobre todo porque en el duodeno se vierte la bilis, y la bilis es microbiocida, y porque también en el duodeno se vierten un montón de enzimas hidrolíticos que literalmente podrían digerir a las bacterias bacterias y otros microorganismos que pudieran querer establecerse allí. Evidentemente, hay organismos que viven en el duodeno, fundamentalmente estreptococos y lactobacilos nuevamente. Como os decía, la concentración de bichos va aumentando según avanzamos por el intestino delgado, y cuando nos acercamos ya a la última porción, a la porción del ileón, entonces resulta que aumenta muchísimo la concentración y cada vez se va pareciendo más a la que nos vamos a encontrar en el intestino grueso. El intestino grueso es el lugar en el que se encuentra más del 99% de toda la microbiota que nos coloniza. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque en el intestino grueso el contenido intestinal se remansa. Y como se remansa, tarda entre 24 y 48 horas en ser eliminado el contenido intestinal. Eso da tiempo a que las bacterias se multipliquen. Muchas veces, acordaos, la progresión geométrica de tipo 2 que tienen los organismos que se multiplican por fisión binaria, y eso hace que allí dentro pues haya del orden de 10 elevado a 12 microorganismos. No solamente hay muchos, además los hay muy variados. Bacterias de todos los tipos que se os ocurran. Una predominancia de bacterias anaerobias estrictas, pero aparte de eso vamos a tener, por ejemplo, arqueas, los organismos productores del metano, que tanto preocupa a los ecologistas últimamente en relación a las vacas. O vamos a tener, por ejemplo, protozoos, o vamos a tener pues, gusanos, vamos a tener hongos. Y, evidentemente, lo que vamos a tener también son los virus que infectan a todos esos bichos, más los que infectan a nuestras propias células parietales del intestino. Dejamos el tubo digestivo y pasamos a hablar de la microbiota vaginal.
La microbiota vaginal básicamente está constituida por un único tipo de microorganismos, que son los lactobacilos. La concentración de los mismos es elevada, aproximadamente 10 elevado a 8 por mililitro de exudado vaginal, y tiene una peculiaridad esta microbiota, y es que cambia con el ciclo menstrual. Durante la regla su concentración baja muchísimo, mirad aquí cómo baja la concentración de los lactobacilos dominantes, pero inmediatamente después de la misma el incremento de la síntesis de hormonas, como por ejemplo el estradiol, de hormonas esteroideas, quería decir, como por ejemplo el estradiol, pues va a provocar una recuperación de los lactobacilos que van a ser dominantes durante todo el resto del ciclo. Y ya solo me queda hablar de una localización de la microbiota, que es la localización en la mama. La microbiota mamaria aparece únicamente durante la lactación. Los microorganismos necesitan agua, necesitan, vamos a decir, humedad para poder crecer, y por eso queda restringida su presencia a la lactación. No son muchos los que llevamos a encontrar, 10 elevado a 3 o por ahí por mililitro de leche, pero aquí tenemos otra peculiaridad llamativísima, que es la siguiente. Muchos de ellos proceden del ambiente exterior. Es decir, pues de alguna manera se parecen a lo que puedes aislar, por ejemplo, en la areola. Pero resulta que hay otros organismos que no tienen nada que ver con organismos de la piel. ¿De dónde proceden esos otros microorganismos? Pues proceden del tracto entérico. Es decir, en el tracto entérico, determinadas células del sistema inmunitario van a absorber sobre su superficie bacterias, y esas bacterias, merced a una circulación enteromamaria, van a llegar a la mama, van a colonizar la mama y en último término, y esto es importante, en último término van a constituir una primera semilla de microbiota que va a adquirir el niño lactante a partir de la leche de su madre. Muy bien, con esto ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde están, y ahora vamos a pasar a hablar de esa simbiosis mutualista a la que yo me referí al principio de la charla. Esa simbiosis mutualista va a venir determinada por dos tipos de funciones. Por un lado, aquellas que tienen que ver con la nutrición, por otro lado, las que tienen que ver con la protección frente a las infecciones. Pasemos a hablar del primer grupo. Las funciones relacionadas con la nutrición son de dos tipos. En primer lugar, como veis, el aprovechamiento de nutrientes no digeribles, es decir, componentes de nuestra dieta que nuestro sistema enzimático no es capaz de degradar y por lo tanto se expulsaría tal cual penetró en él, pero que los microorganismos van a aprovechar. Ahora os pongo un ejemplo. Y la provisión de nutrientes esenciales. Bien, en el primer grupo, cuando hablamos de aprovechamiento de nutrientes no digeribles, estoy hablando fundamentalmente de oligo y polisacáridos. Nosotros, que tenemos un arsenal enzimático maravilloso para degradar lípidos y proteínas, sin embargo, somos muy deficientes a la hora de manejar glúcidos. Entonces, quiero que os fijéis en esta foto de aquí arriba, porque es tremendamente ilustrativa. Mirad, esta línea que os estoy señalando aquí es la pared intestinal. En la pared intestinal veis que por encima hay una capa mucosa, y aquí lo que tenemos es un hacino de células caliciformes que están generando justamente ese moco que separa la mucosa de la luz intestinal. Por encima del moco podéis ver perfectamente un tejido vegetal. Podría decir que es la lechuga que yo me comí esta mañana a la hora al mediodía, y podéis ver que es perfectamente distinguible en su estructura. Tenemos las células poligonales con las paredes de celulosa, etcétera, lo cual nos indica que ciertamente todo eso ha pasado por todo el intestino y no ha sido tocado en absoluto. ¿Qué ocurre cuando llega al intestino grueso? Pues lo que va a pasar es que los microorganismos que allí viven van a degradar esos polisacáridos y van a generar a partir de ellos, claro, las condiciones son de anaerobiosis, por lo tanto lo van a hacer de manera fermentativa, y entonces van a generar ácidos orgánicos, ácidos fundamentalmente como el acético, el propiónico y el ácido butírico. Estos son muy pequeños y por lo tanto pueden difundir muy bien a través del moco, pueden acceder a la mucosa y ahora sí, la mucosa va a poder aprovechar esos nutrientes convertidos por la microbiota en algo asimilable. ¿De acuerdo? En este punto volveré más tarde y ya veréis por qué. Bien, aparte de eso, tenemos el asunto de los polifenoles.
Los polifenoles, todos sabéis que tienen, bueno, para la salud son interesantes porque son antioxidantes, tienen otra serie de propiedades útiles. Pero el gran problema de los polifenoles es que habitualmente se están unidos a los pellejos de las frutas, ¿cómo se dice? Bueno, a la pela de las frutas, para que me entendáis, de tal manera que nosotros no los podemos adquirir. Entonces, lo que hacen los microorganismos, rompen el glicósido al cual está unido el polifenol se libera y ahora sí puede ya penetrar en el organismo. Y respecto a los xenobióticos, lo que hacen los microorganismos es detoxificar muchos de ellos que, si no lo hicieran, pues podrían tener efectos secundarios, efectos adversos como consecuencia de su ingestión. Voy a hablar un poquito de la provisión de nutrientes esenciales. Evidentemente, que vosotros me expliquéis mira qué cosa. Los nutrientes esenciales, ya sabéis lo que son. Los nutrientes esenciales son componentes de nuestro metabolismo que necesitamos ineludiblemente para que éste funcione, pero que no sabemos fabricar y que, por lo tanto, ha de venirnos suministrado desde el exterior. Pues bien, los nutrientes esenciales en el caso humano son estos que tenéis aquí, 14 vitaminas, 9 de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas y 2 ácidos grasos insaturados que son absolutamente esenciales para el buen funcionamiento de las membranas celulares. Pues bien, voy a poneros un ejemplo que nos ilustra este punto y que tiene que ver con este chiquillo aquí, el pobrecico, al cual están martirizando ya nada más haber nacido, como veis en esa jeringuilla que hay ahí. Eso se refiere a la vitamina K. La vitamina K tiene ese nombre por coagulación, como el que la descubrió un danés, y resulta que coagulación se escribe con K en danés, pues por eso es vitamina K. Pues bien, la vitamina K tiene dos funciones básicamente. Una de ellas hace que la cascada de coagulación funcione adecuadamente, la otra es una función de fomentar la deposición de calcio donde debe e impedirlo donde no. Quiero decir, fomenta que el calcio se deposite en los huesos y evita que se deposite en las arterias. Pues bien, nosotros no necesitamos vitamina K en absoluto, porque resulta que la microbiota de nuestro colon produce toda la vitamina K que necesitamos para llevar a cabo nuestras funciones de manera habitual. Pero tenemos un problema ahí, y el problema que tenemos es el niño recién nacido. En los niños recién nacidos no hay microbiota, por lo tanto no hay una fuente de vitamina K. Y eso da lugar a un síndrome importante que se observa de vez en cuando, que es lo que se llama la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Cómo se elimina el problema? Pues así. Al niño se le pone un miligramo de vitamina K en las 2-3 primeras horas después del nacimiento, con la idea de cubrir ese tiempo necesario para que se establezca una microbiota incipiente en su intestino que le proporcione ya la vitamina K que necesitará todo a lo largo de su vida. Bien, pues entonces vamos a hablar ahora ya de mecanismos de protección frente a la infección. Hay dos categorías. Por un lado tenemos la eliminación de patógenos, como veis aquí, y por otro lado tenemos la potenciación de la defensa orgánica. Anda, mira. Bien, vamos a ver. Aquí. Eliminación de patógenos. ¿Cómo ocurre? De muy diversas maneras. Una de ellas es la adaptación del microorganismo a las condiciones del ambiente en el que se encuentra. Foto que te crió, esta que tengo aquí. Esta es una célula vaginal. Una célula vaginal ya descamada, es una célula muerta, Fijaos cómo tiene el núcleo completamente concentrado. Eso ha muerto posiblemente ya hace días que está muerta. Pero si os fijáis, al ser una célula superficial está totalmente llena de una especie de hilillos, que son los lactobacilos que se encuentran ahí. ¿Qué hacen esos lactobacilos? Provocar una biopelícula que sobreprotege a la mucosa, de tal manera que lo que va a ocurrir es que esos lactobacilos van a bloquear todos los receptores que puede haber en la superficie mucosa. Por lo tanto, si un microorganismo extraño accede a la vagina, lo que nos vamos a encontrar también es que ese microorganismo no va a tener en dónde engancharse, porque todos los sitios, dijéramos, están cogidos y por lo tanto va a ser arrastrado hacia el exterior. Además de eso, producen antimicrobianos. Sigo con la vagina. Ya os dije al principio que cada uno habla de lo que sabe.
Bueno, en la vagina, como sabéis muy bien todos, tenemos un pH ácido, un pH que se encuentra entre 4 y 3 en función de las circunstancias fisiológicas de la mujer que estemos considerando. Pues bien, ¿qué iba a decir? Bueno, la presencia de ese pH ácido da lugar a unas condiciones que son muy inhóspitas para cualquier microorganismo que no sea un lactobacilo y que quiera presentarse ahí. Y luego tenemos la coagregación. Los organismos de la microbiota tienden a ser pegajosos. Se pegan entre sí, pero también se pegan a cualquier otra cosa que aparezca por allí. De tal manera que, claro, cuando resulta que rodean al presunto patógeno, ese pobre presunto patógeno lo va a tener todavía más difícil para unirse a la mucosa, por un lado, y por otra parte va a tener mucho más efecto los antimicrobianos que producen los de la mucosa, porque al estar tan juntos es como si le estuvieran inyectando en vena el agente antimicrobiano que el agente de la microbiota produce. Bien, y luego tenemos lo que llamamos la potenciación de la defensa orgánica. Vamos a ver. Lo primero de todo que es importante es la maduración postnatal del sistema inmunitario. Aquí hay que decir lo siguiente: cuando nacemos, todos los componentes de nuestro sistema inmune ya están allí. Absolutamente todos están ya, digamos, preformados. Lo que ocurre es que se encuentran en un estado poco diferenciado. Necesitan de un empujón final para conseguir, pues, todo aquello que va a constituir la defensa orgánica. Os pongo un ejemplo que ilustra lo que estoy comentando. En los animales libres de gérmenes, lo que se observa es que cuando llegan a la madurez, su capacidad de producción de anticuerpos, por ejemplo, es tan solo el 2% de la que tienen los animales que se han criado convencionalmente. Es decir, 50 veces menos capacidad de producción de anticuerpos. Imaginaréis que esos animales, si entran en contacto con cualquier microbio, rápidamente pues, se genera una septicemia y se van para el otro barrio pues, muy deprisa. Bueno, aparte de eso, resulta que los organismos de la microbiota también mantienen, como si dijésemos, actúan como entrenadores, dijéramos, ¿de acuerdo? Y entonces mantienen pues, la inmunidad innata, por ejemplo, en guardia. Así, eso lo ilustro con esta foto de aquí, si la veis, en la cual lo que tenemos es una cripta intestinal, y en la parte de abajo vemos las células de Paneth, que, como sabéis, son las productoras de las catelicidinas y de las defensinas, que son péptidos antimicrobianos que se generan para eliminar microorganismos indeseables de la luz intestinal. Y lo mismo ocurre con la inmunidad adquirida. Aquí lo que presento es una célula M. Ya sabéis, la célula M era aquella especie de cueva en la cual se metían las células inmunitarias para estar más cerca de la superficie y captar mejor los antígenos extraños. Posteriormente, esas células del sistema inmunitario se van a los órganos linfoides secundarios, placas de Peyer, folículos linfáticos, yo qué sé, todas esas cosas que tenemos por allí dentro, y van a provocar pues, una diferenciación de esos órganos linfoides secundarios y, por tanto, que la inmunidad sea competente. Muy bien, con esto doy por pasada la parte más general de la charla. Ya os decía, era un recordatorio únicamente, y ahora voy a entrar en aquello que os había amenazado. Es cuándo empieza la colonización intestinal por parte de los microorganismos, cuándo adquirimos la microbiota, ¿de acuerdo? Bien, como veis, yo no os estoy planteando ninguna duda. Yo, de repente, ya hago una afirmación. Hasta que nacemos, el niño, el líquido amniótico, las membranas, todo eso está estéril. Y si no está estéril, es que hay una infección. Y por lo tanto va a haber problemas. Y dentro de un momento entro en ello. Solamente comentaros que, aunque en la vida fetal no estamos colonizados por microorganismos, en el mismo momento en que nacemos, empezamos a estarlo. Cuando pasamos por el canal del nacimiento de nuestra madre, a través de su vagina, pues, claro, aquello está estrecho. Y entonces nos quejamos, abrimos la bocaza y, consiguientemente, nos tomamos un chupito de los lactobacilos maternos, que son los que van a constituir la colonización inicial. Aparte de eso, como sabéis muy bien, en la leche humana existen una serie de oligosacáridos que, por cierto, no están presentes casi en ningún otro mamífero,
De tal manera que esos oligosacáridos nosotros no los podemos aprovechar, no los asimilamos. Por lo tanto, su función no es trófica, es otra. ¿Cuál es la función de los oligosacáridos de la leche? Pues precisamente el favorecer la colonización temprana por bifidobacterias, que son bacterias absolutamente deseables al inicio de la vida. Posteriormente, según va avanzando la vida del niño y con ello complicándose su dieta, pues diversos microorganismos se van a ir pues sumando a la microbiota inicial para, al final, al cabo de 2-3 años, llegar a constituir el ecosistema maduro que ya nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida. ¿Y por qué digo que el niño antes de nacer está estéril? Pues veréis. Bueno, en realidad, que el feto era estéril era un axioma que todo el mundo pues, entendía que era cierto. El gran problema vino cuando en el año 2014, más esto lo quiero decir porque en realidad es nuestra culpa que esta polémica exista y ahora os diré por qué. En 2014 se publica un artículo, que está aquí, en el cual los autores pues, indican que en muchas mujeres que miraron, pues resulta que en su placenta, en la placenta de los niños, eran mujeres embarazadas, aparecen microorganismos. Muy bien, y ahora vamos a ver qué microorganismos aparecen y en qué circunstancias aparecen esos microorganismos. Lo primero que llama la atención es esto. La concentración de esos microorganismos que aparecen en placenta es muy baja, entre 10 elevado a 1 y 10 elevado a 3. Y cuando uno mira los microorganismos que ellos detectan, se encuentra con que, por ejemplo, detectan Enterobacter, Escherichia, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus. Y uno dice, ¿y por qué todas esas bacterias, estando en ese medio tan rico, resulta que se encuentran en una concentración tan baja? Huele mal. A cualquier microbiólogo de pro eso le choca. Pero luego además resulta que este artículo tuvo otra serie de ellos posteriores en los cuales afirmaban lo mismo. Y entonces, pues por ejemplo, uno cualquiera de ellos que cogí aquí para poner lo que encuentran son organismos inverosímiles. Vamos a ver, Rhodococcus, Streptomyces. ¿Cuándo jamás de la vida vimos ninguno de esos bichos formando parte, teniendo nada que ver con organismos superiores? Nunca. ¿Qué ocurre? Que claro, todos estos son experimentos que se hacen por pues PCR seguido de bioinformática. Y entonces resulta que los bioinformáticos encuentran lo que encuentran. Y como ni en su vida vieron un estafilococo al microscopio, ni jamás de la vida vieron una placa Petri sembrada con suelo, pues entonces dicen bobadas. Y si no, voy a seguir con el argumento. ¿Qué es lo que universalmente sabemos que ocurre cuando se produce una colonización de un feto por cualquier organismo? Fijaos, por virus, por bacterias, por protozoos. Aquí tenéis unos cuantos. Puse 5 virus, podría haber puesto 8. Puse como 6 o 7 bacterias, puse un protozoo. Pues inevitablemente, siempre y en todos los casos, eso resulta en una morbilidad terrible y la mayor parte de las veces en un aborto. Por lo tanto, ¿cómo me van a decir a mí que en la placenta pueda haber Shigella y que la Shigella se encuentra ya a concentración de 10 elevado a 1 silbando? Vamos. Otro argumento os voy a emplear, que es este. Veréis, hay un síndrome de niños, que es el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, en el cual lo que ocurre es que los niños pues, no son capaces de diferenciar sus linfocitos T colaboradores. Claro, al no diferenciar los linfocitos T colaboradores, ni fabrican anticuerpos, ni generan células citotóxicas. Por lo tanto, no tienen sistema inmunitario adquirido, sistema inmunitario adaptativo en absoluto. Y esos niños han de ser mantenidos en condiciones estériles, como este que tenéis aquí. Son lo que llaman niños burbuja. Vamos a ver, si hubiera una colonización del feto antes del nacimiento, ¿cómo sería factible el que este niño no tuviera microorganismos formando parte de su organismo, puesto que antes de nacer ya había sido colonizado? Y sin embargo, no tienen un solo microorganismo. Cualquier animal libre de gérmenes, estos niños en fin de cuentas es lo que son,
Sería imposible de obtener si hubiese microorganismos que formasen parte de la economía del feto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y ahora quiero hablar un poquito de la influencia de nuestro modo de vida sobre la microbiota intestinal. Vamos a ver. Lo primero que se observa es que cuando en los países occidentales, vamos a decir, pues resulta que la dieta que tenemos provoca una disminución de la diversidad microbiana y un cambio también de los organismos mayoritarios. Entraré en ello dentro de un momento. Pero cabe que nos preguntemos una cosa. A lo mejor eso es simplemente una adaptación a nuestro modo de vida y, por lo tanto, pues es bueno que se produzcan estas variaciones en la microbiota, porque una adaptación, selección natural, oye, eso es lo que ocurre. ¿O no? Pues vamos a ver lo que pasa. Bien, en primer lugar, la disminución de la diversidad. Mirad, en este artículo, que os pongo aquí, estudiaron la microbiota de amerindios que no habían tenido contacto con individuos, vamos a decir, occidentales, y lo que se observaba era que la microbiota de estos amerindios era un 26% más diversa que la de los americanos medios, digamos. Y luego teníamos un caso intermedio, que era gente de Mali, que todavía tenía un modo de vida, pues vamos a decir, tradicional, pero que ya había entrado en contacto con la civilización, entre comillas. Por lo tanto, está claro que la diversidad disminuye. Aparte de eso, nos encontramos con este otro caso que os pongo aquí. Aquí lo que tenemos son diversas sociedades y lo que se hace es una clasificación de esas sociedades en función de la microbiota intestinal que albergan. De tal manera, entonces, que lo que encontramos es que hay una diversidad muy grande de la microbiota que va evolucionando según las sociedades se van occidentalizando. Pero lo que quiero que veáis es esta parte de aquí abajo. En esta parte de aquí abajo lo que observamos es que Prevotella, por ejemplo, ciertas espiroquetas, Succinivibrio, etcétera, resulta que son organismos que encontramos muy abundantemente en las sociedades, vamos a decir, tradicionales, que han desaparecido en las sociedades más industrializadas y que han sido sustituidas, por ejemplo, por bacteroides o bien por verrucomicrobias. Ya sabéis, la famosa Akkermansia mucinífila de la que nos hablan todo el tiempo. Por lo tanto, está claro que hay una disminución de diversidad y un cambio en los grupos mayoritarios. Como os decía, ¿y eso es bueno o es malo? Y la respuesta es, por el momento, es malo. Es malo y aquí viene la charla sobre fisiología microbiana, que me encanta a mí. Vamos a ver. Fijaos, en el cuadro de la izquierda, primero, en el cuadro A, lo que tenemos es un colon saludable. En ese colon saludable, pues lo que nos encontramos es una gran cantidad de organismos anaerobios estrictos que, como os dije, pues se van a dedicar a hidrolizar los hidratos de carbono, van a generar ácidos grasos y esos ácidos grasos van a penetrar a través del moco y van a llegar a la mucosa. Y entonces se van a encontrar con los colonocitos. Entran en el colonocito y ahora me voy a referir específicamente al ácido butírico. El propiónico y el acético tienen su propia historia. Pero para que os voy a contar, el butírico es especialmente interesante. El ácido butírico es un ácido graso. Como ácido graso que es, entra en la célula inmediatamente, para la mitocondria a sufrir beta-oxidación. Como consecuencia de ello, el ácido butírico, que os decía, se va a convertir en dos moléculas de acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, ¿qué va a hacer en la vida? Pues es evidente, va a entrar en el Krebs a través de su condensación con el ácido oxalacético, producción de ácido cítrico y pa'lante. Y entonces, ¿qué ocurre con todo aquel poder reductor que la célula está perdiendo en forma de NADH como consecuencia de este ciclo de Krebs, de este proceso de oxidorreducción? Pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener oxígeno que actúa como aceptor final de electrones y en la fosforilación oxidativa generamos ATP y en último término también agua. Y entonces, ¿eso por qué es importante? Pues es importante por lo siguiente. Cuando nosotros miramos la superficie intestinal, nos encontramos con que por debajo está el medio interno. Y ese medio interno está oxigenado, ahí hay oxígeno. De tal manera que hay oxígeno que accede a los colonocitos. Pero claro,
como en los colonocitos se lleva a cabo esta hidrólisis del ácido butírico a la que me estoy refiriendo, aquel oxígeno que llegó a esas células se gasta y por lo tanto no hay oxígeno que salga a la luz intestinal porque ha sido consumido previamente. Se mantienen así las condiciones de anaerobiosis total que necesita la microbiota que se encuentra fundamentalmente en nuestro colon. Y todos somos felices en esas circunstancias. Ahora bien, pensad, por ejemplo, en una dieta pobre en fibra, una dieta que no tenga muchos glúcidos, o pensad, por ejemplo, en un tratamiento antibiótico. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a determinar, por un lado, que estas bacterias todas pasen mucha hambre y se empiecen a morir como consecuencia, o, en el caso del antibiótico, pues que muchas de ellas se mueran por el efecto microbiocida que tiene el propio antibiótico. ¿Y entonces qué ocurre? Que claro, no se produce ácido butírico, porque ya no hay degradación de los hidratos de carbono. En el primero de los casos, simplemente porque no se los suministramos a los bichos. Y entonces, como no hay ácido butírico, entonces no hay quien consuma aquel oxígeno que llegaba a los enterocitos desde el medio interno. Por lo tanto, ese oxígeno va a difundir hacia la luz intestinal. Y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y aquellos colonocitos que en principio, pues resulta que aprovechaban el ácido butírico, prácticamente el 80% de la energía que consumen los colonocitos viene del ácido butírico que se genera en el intestino? ¿De qué come ahora que no hay ácido butírico? Pues lógicamente lo que cualquier otra célula, de la glucosa sanguínea. Entonces, el bicho coge glucosa, lleva a cabo la glucólisis, se obtiene ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico, en principio, podría ir a acetilcoenzima A y a través del Krebs consumir oxígeno, pero no es lo que ocurre. Lo que va a ocurrir es que este ácido pirúvico va a pasar a ácido láctico por el efecto Warburg que todos conocemos y que, por ejemplo, observamos pues, en el medio EMB con la lactosa o en el medio de Chapman, en el medio de salmanitol, con Staphylococcus aureus. De tal manera, entonces, que lo que vamos a tener es que, a pesar de que hay cierta concentración de oxígeno dentro de los enterocitos, estos generan ácido láctico y no consumen aquel oxígeno. Por consiguiente, aquel oxígeno pasa a la luz intestinal. Y al pasar a la luz intestinal, dado que los microorganismos que viven en el intestino son anaerobios estrictos, va a ser un veneno para esos microorganismos que se van a morir. Pero en la luz intestinal, además de los anaerobios estrictos, que normalmente son los mayoritarios, hay otros organismos como por ejemplo las enterobacterias, que son anaerobias facultativas. Y a estas ese oxígeno les encanta, porque ahora van a poder respirar y van a poder crecer y multiplicarse mucho más deprisa. Si a eso le añadimos además que en las condiciones estas que os estoy describiendo, resulta que la sintetasa de óxido nítrico de los colonocitos está activada, entonces lo que nos encontramos es que ese óxido nítrico que se genera se transforma en nitratos. Y esos nitratos son expulsados por las células a la luz intestinal. Y todos recordáis aquella historia de la utilización de nitratos por parte de las enterobacterias, que era parte del procedimiento habitual estándar de clasificación de las enterobacterias. Pues bien, si las enterobacterias utilizan el nitrato como aceptor final de electrones en un proceso de respiración anaerobia y generan nitritos, todavía aumenta su capacidad de crecimiento intestinal. ¿Y cuál es la consecuencia final de todo ello, de ese sobrecrecimiento de enterobacterias? Pues el primer efecto es la aparición de inflamación intestinal constante. ¿Por qué? Porque recordad, las enterobacterias tienen un lípido A que es muy endotóxico y por lo tanto que implica un inicio de efecto inflamatorio. Además, pueden producir hígado graso. Ya sabéis el caso de personas que no han bebido nunca en su vida alcohol y sin embargo resulta que tienen un hígado como si fueran bebedores empedernidos. ¿Por qué es eso? Pues eso es porque en su intestino hay sobre todo Klebsielas, pero no solo Klebsielas, sí, todas dentro del grupo de las enterobacterias que con su fermentación ácido mixta generan etanol. Ese etanol se absorbe, va al hígado y genera la esteatosis típica del hígado graso. ¿Qué más cosas? Evidentemente pueden provocar diarreas, ya lo sabemos. Y, en último término, pueden provocar cáncer de colon también. Acordaos de la colibactina,
por ejemplo, como agente inductor de cáncer de colon producido por ciertas cepas de Escherichia coli. Muy bien, con esto dejo la parte correspondiente al intestino, a la microbiota, vamos a decir, más antigua y más conocida que existe, y voy a pasar a hablar unas palabras sobre el viroma humano. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, me queda, ¿eh? Bien, voy a hablar un poquito sobre el viroma humano. Otra vez, si voy a hablar del viroma humano, tengo que poner el cuerpo completo de las personas. Y cuando hablo del viroma humano, tened en cuenta que estoy hablando tanto de los virus que infectan a los microorganismos que forman parte de la microbiota, pero también estoy hablando de los virus que infectan a nuestras propias células y que están allí de forma estable, porque a fin de cuentas, tan simbiosis es una como otra. Pues bien, si partimos de la orofaringe, ahí lo que vamos a encontrar básicamente son virus de la familia herpes, fundamentalmente roseolovirus, prácticamente el 100% de las personas tiene roseolovirus en su saliva y algo así como el 75% de la población tiene virus de Epstein-Barr, para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando. A partir de ahí, bueno, en el aparato respiratorio, estoy hablando del superior únicamente, el aparato respiratorio superior, ¿veis? También hay gente que dice que hay colonización microbiana en el pulmón. Mentira, tan mentira como lo otro que habíamos visto de los fetos. No voy a entrar en más detalle. A lo que iba. Aparato respiratorio superior. ¿Qué tenemos allí? Fundamentalmente dos tipos de microorganismos, adenovirus y coronavirus. Y después, formando parte o generando patología, fundamentalmente ortomixo, gripe, y también paramixo. ¿De acuerdo? Pues sarampión, hay muchos paramixovirus, no voy a entrar a enumerarlos ahora. En la piel, que se me había olvidado de comentarosla, evidentemente, quien predomina son los papilomavirus. Cualquiera que tenga una verruga sabe de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Aparte de eso, pues en la piel puede aparecer, por ejemplo, herpes virus con significado patológico. Las calenturas provocadas por herpes simple, por decir algo. Bien, lo pongo ahí porque, aunque yo me doy cuenta de que el virus está únicamente en el momento en que me produce la calentura, el virus en realidad está de manera latente en las neuronas de mi trigémino y está ahí siempre. Por lo tanto, forma parte de mi microbiota. Sigo. En el aparato gastrointestinal, refiriéndome ahora con ello al intestino grueso sobre todo, nos vamos a encontrar pues básicamente virus desnudos, lógicamente, porque los virus envueltos, los pobrecitos, lo tienen muy fastidiado para atravesar la barrera que constituye la acidez estomacal. De tal manera que vamos a tener un virus con ADN en cadena doble, que es adeno, y la inmensa mayoría de los demás son virus con ARN, picorna, calicivirus o bien reovirus. Claro, como en el intestino grueso hay muchas bacterias, aquí también son muy importantes y abundantes los bacteriófagos. Veréis, los bacteriófagos fueron una sorpresa como su presencia en el intestino grueso. Hay unas pocas cosas que os quiero comentar de ellos. La primera, fundamentalmente, son virus que son atemperados. Son virus atemperados porque la variedad de bacterias es tan grande en el intestino que les cuesta mucho trabajo encontrar un nuevo hospedador una vez que han salido en el que se formaron. Y entonces, por eso tienden a llevar un ciclo de vida lisogénico, porque eso, bueno, pues les permite infectar a todas las células derivadas de aquella en la que ellos infectaron inicialmente. Y aparte de eso, pues evidentemente, los virus que allí tenemos son fundamentalmente, pues, si lo diré, virus con cola, la mayor parte, pero sorprendentemente resulta que son muy abundantes también los microvirus, virus con ADN en cadena sencilla, que hasta entonces solo se habían encontrado en Escherichia coli y que, sin embargo, en el intestino los que más abundan son virus de bacteroides. E incluso esos virus son atemperados justamente en el intestino cuando los que se habían aislado previamente en coli eran todos virulentos. Muy bien. Y luego ya tenemos en el aparato genitourinario, pues papilomavirus. Todos sois conscientes de los virus que dan lugar al cáncer de cuello de útero, también herpes virus, en este caso con significado patológico, herpes simple de tipo 2, por ejemplo, y los virus endógenos. Los virus endógenos, como sabéis, son simplemente virus, retrovirus, que en un momento determinado pasaron a formar parte de nuestra línea germinal. Tenemos 98.000
virus metidos en nuestro genoma, ninguno de los cuales ya es capaz de llevar a cabo un ciclo líctico completo y que ejercen funciones extraordinariamente importantes. Por ejemplo, la placenta depende absolutamente de la expresión génica de uno de estos virus endógenos. Pues bien, ¿qué quiero hablaros yo del viroma humano? Dos detalles únicamente. Uno de ellos se refiere a un efecto beneficioso que producen en este caso, bacteriófagos en el intestino. Veréis, como sabéis muy bien, bueno, aquí lo que tenemos, aquí lo que tenemos es una tinción de epitelio colónico. Por encima del epitelio, todo esto, lo que tenemos es moco, y ya por encima, pues lo que tenemos es la luz intestinal. ¿Qué función tiene este moco? Impedir, que se presenta en el esquema aquí en azul, impedir que las bacterias puedan llegar a la mucosa subyacente y provocar infección. Pero, ¿qué ocurre? Que como esas bacterias están siendo infectadas por bacteriófagos y se están lisando en la luz intestinal, algunos de los virus que producen pueden entrar al moco porque son muy pequeñitos y por lo tanto pues son capaces de colonizar ese moco. Más aún, en ese moco tienen capacidad de unir su cápsida a componentes del moco. Y entonces lo que ocurre es que lo que unen es la cápsida. Y ahora imaginaos, por ejemplo, que una de estas bacterias sea, por decir algo, Akkermansia mucinífila, que sabemos que es un organismo que hidroliza el moco. Si hidroliza el moco, puede ir profundizando y puede acceder a la mucosa. Pero imaginaos, si resulta que yo tengo aquí un fago que es activo contra Akkermansia, cuando Akkermansia pase, el fago la va a infectar, la va a matar y por lo tanto va a abortar aquel proceso infeccioso. Daos cuenta, estoy hablando de un proceso que es absolutamente específico, porque los virus solo infectan a unas pocas bacterias, aquellas para las cuales son huéspedes, pero que no tienen nada que ver con el propio sistema inmunitario. Y ahora vamos a ver el contrapunto. Mirad, esto se refiere a un estudio de disbiosis que llevaron a cabo este grupo, el grupo de Norman, en 2015 lo publicaron. Entonces, esta gente lo que se plantearon fue ver cómo era el viroma en personas que sufrían enfermedad de Crohn o bien colitis ulcerosa y como controles, y esto estuvo muy bien, utilizaron convivientes con esas personas que sufrían de esas enfermedades, para que de ese modo, pues lo que es el ambiente general fuera común a todos ellos. Lo que se encontraron en primer lugar fue que cuando intentaban secuenciar genomas virales, las personas sanas tenían muchos menos genomas virales que los que sufrían de Crohn y muchos menos también que los que sufrían de colitis ulcerosa. Es decir, las personas que tenían inflamación intestinal que todos entendemos que es autoinmune, resulta que tienen mucha mayor concentración de bacteriófagos de lo que tienen las personas que no están enfermas. Y eso se correspondía además con que cuando miraban bacterial density, cuando miraban la densidad bacteriana, esta, por el contrario, era mucho mayor en las personas sanas que en las personas que tenían afección intestinal. Y no solo era la densidad, también la diversidad era mayor en las personas sanas. Vamos a ver, estamos diciendo, hay más fagos, menos bacterias, estamos hablando de fagos fundamentalmente atemperados, ¿qué más queréis que os cuente? Pues bien, el estudio del viroma humano, claro, es muy complejo, porque hay muchos virus distintos allí, pero eso ha estimulado, digamos, la creatividad de los investigadores, y por una vez los bioinformáticos han hecho algo muy bien. Vamos a ver, el gran problema de los virus es que no tenemos un ARN16S gen que nos permita hacer una clasificación universal de ellos, pensábamos en principio. Pues bien, el grupo de Alejandro Reyes en Colombia resulta que hizo lo siguiente: tomó todas las secuencias virales que había en las bases de datos, ¿de acuerdo?, y las comparó entre sí, buscando motivos que fueran específicos para intentar agrupar a los virus en familias de una manera más o menos filogenética. Y se encontraron con que había 1.457 motivos génicos, que ellos encontraron ese número, ¿de acuerdo?,
que tenían importancia para la clasificación viral. De tal manera que con 20 de ellos podían definir los órdenes, con 388 las familias y con 1392 los géneros. Las proteínas más informativas, las que tenían más de estos grupos ortólogos, de motivos, pues eran estas proteínas que veis aquí. Las helicasas en los virus con ADN en cadena doble, las ribonucleótidos reductasas y las serin o treonin quinasas. Y con todos los virus, y estoy hablando aquí de todos absolutamente, virus animales, virus vegetales, virus de microbios, hicieron esto que tenéis aquí. Y entonces encontraron una cosa que a mí me parece absolutamente fascinante. Y os la voy a contar porque espero que a vosotros también os lo parezca. ¿Qué es esto? Lo primero de todo, es que este árbol no debe de estar muy mal, porque si os fijáis, se obtienen los 7 órdenes que reconoce el Comité Internacional de Taxonomía Viral y alguno más. Pero esos 7 salen, y salen bien. Pero lo que a mí me llama la atención es esto otro que os señalo aquí. Fijaos, sifo y podovirus parece que forman un grupo homogéneo, ¿de acuerdo? Pero miovirus, que son los virus con cola, contráctil, que todos pensábamos que formaban un conjunto más o menos homogéneo con todos los demás virus con cola, resulta que aparecen en otro punto del árbol, totalmente diferente. Y la mayor sorpresa, asociados a herpes. Herpes, virus animales. ¿Qué diablos hace T4 con virus herpes? ¿Entendéis la historia? Claro, entonces eso... grupo monofilético, es lo que os estaba diciendo. Entonces, eso a mí me lleva a preguntarme esto. ¿Es posible que el precursor de estos dos grupos virales infectara ya a uno de los procariotas que participaron en aquella simbiosis primigenia por la cual se generó en último término la célula eucariótica? Decidme que no es guapo. Pues bueno, lo que os decía, que vamos camino de una clasificación universal de los virus, esperemos que esto se afiance. Muy bien, un poquito de lactobacilos y microbiota vaginal. Vamos a ver, como todos sabéis, la microbiota vaginal está dominada por lactobacilos y solamente hay 4 o 5 especies de lactobacilos que aparecen en vagina. Son esas que tenéis ahí. Más aún, cada mujer alberga una o a lo sumo 2 especies de lactobacillus. Es decir, no las 4 nunca las encuentras en una misma vagina. ¿Por qué tienen diferente tamaño de letra entonces? Simplemente por la proporción de mujeres que albergan unos y otros. Es decir, hay una proporción mayor de mujeres que tienen Lactobacillus crispatus que de mujeres que tienen Lactobacillus gasseri, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estos virus, ahora voy a intentar eliminar otro bulo que existe, estos virus, estas bacterias viven en la vagina a expensas del glucógeno que segrega la propia mucosa. La mucosa segrega el glucógeno y segrega además las alfa-amilasas que van a degradar el glucógeno. Es decir, nuestro propio organismo está dando de comer a los lactobacilos que no tienen capacidad por sí mismos de utilizar el glucógeno para que se establezcan allí y permanezcan en aquel lugar. ¿Entendéis? Esto es muy importante porque implica que nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que la microbiota, al igual que habíamos visto con las bifidobacterias, sea la que debe de ser. Pues a lo que os iba. Los lactobacilos usan la glucosa por vía fermentadora en una ruta homofermentadora que al final da ácido láctico. Eso provoca que el pH vaginal se encuentre entre 3 y 4, 4,2, como ya os comenté antes. Y entonces una pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué el ácido láctico es microbiocida? Pues es microbiocida porque su pK es 3,86. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos a los pHs imperantes en la vagina, el ácido láctico no tiene carga. Y como no tiene carga neta, entonces pasa a través de la membrana plasmática de las células. Y al pasar a través de la membrana plasmática de las células, llega al citoplasma, en el cual el pH es neutro. Entonces allí se ioniza de nuevo y entonces va a provocar pues, alteraciones del metabolismo celular que conducen a la muerte de los organismos indeseables. Y otra pregunta que nos podíamos hacer, por ejemplo, es ¿por qué el ácido láctico
respeta la mucosa, porque a fin de cuentas nuestras células también tienen membrana. Debería de pasar a través de nuestra membrana, igual que pasa a través de las células de los organismos que son antagonizados por él. Y la respuesta es, bueno, lo que ocurre es que la mucosa está formada por un montón de capas de células, de tal manera que tenemos un estrato germinativo abajo del todo que va dando lugar a estas capas, de tal manera que estas células se van haciendo cada vez más aplastadas y las que están arriba del todo se han muerto. De tal manera entonces que tenemos dos barreras al ácido láctico. Por un lado, el moco que recubre la mucosa, por otro lado, toda esta capa de células muertas y parcialmente queratinizadas que impiden que demasiado ácido láctico llegue a la mucosa. Por eso, a nivel de la región de la capa germinativa, el pH se encuentra en torno a 6,7. Evidentemente, la capacidad de tamponamiento de los fluidos internos también actúa aquí. Y eso es lo que protege a la vagina frente a ese ácido láctico que se está produciendo. Pues bien, ¿por qué os meto todo este rollo? Porque yo quería llegar a esto de aquí. Vamos a ver. Un dato que normalmente la gente no sabe es que la presencia de lactobacilos en vagina es una característica peculiar de los humanos. Ni siquiera las gorilas, las chimpancés, las orangutanas, por decir, los que más próximos están a nosotros, tienen una vagina ácida. Y eso, evolutivamente, yo postulo que ha tenido un efecto extraordinariamente importante para nuestro devenir como especie. Veréis. Resulta que el no tener vagina ácida, lo que significa es que has de tener la vagina seca, porque si no, esa vagina se llenaría de microorganismos indeseables y produciría patología. Al tener vagina ácida, tú puedes tener esa vagina lubricada todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que la mujer es receptiva en todo momento. Bueno, si ella quiere, claro, evidentemente, pero, bueno, fisiológicamente receptiva todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que la especie humana es una de las poquísimas especies de vertebrados que se ha librado de los periodos de celo. Como no tenemos periodos de celo, sino que en cualquier momento podemos tener relaciones, eso permite la concatenación de los ciclos menstruales. Las mujeres son fértiles a lo largo de todo el año. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la fertilidad persiste durante todo el tiempo. Daos cuenta que esto tiene mucha importancia, porque imaginaos un animal que tiene celo. Entonces, el celo surge en todos al mismo tiempo. Y eso significa que las crías van a aparecer todas también, más o menos, al mismo tiempo. Si en aquel momento resulta que las condiciones son adversas, es posible que ninguno de todos aquellos recién nacidos llegue a ser adulto. Sin embargo, si tú repartes los nacimientos a lo largo del año, coño, malo ha de ser que alguno de ellos no se encuentre con unas condiciones favorables. ¿Me entendéis? Daos cuenta que durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva hemos sido hordas de entre 5 y 20, 30 individuos. Por lo tanto, no podemos hacer, o evolutivamente no podíamos hacer muchos juegos con la viabilidad de las nuevas generaciones. Pues bien, esto es importante, pero con serlo no es lo más importante. Porque lo más importante es que, claro, como resulta que las chicas siempre son receptivas, siempre son interesantes para los chicos. Y entonces eso ha actuado de una manera especialmente notable en lo que es la cohesión social. Naturalmente, si tú lo haces un día y sabes que al día siguiente puedes hacerlo de nuevo, lógicamente tienes a quedarte con aquella. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y donde ya esto se ve de manera clarísima es en el embarazo. Vamos a ver, en el embarazo las mujeres siguen siendo receptivas. Eso fisiológicamente no tiene ningún sentido. Tú, si ya estás preñada, no te puedes repreñar. Por lo tanto, ¿para qué vas a seguir manteniendo relaciones? Pues es evidente, para mantener al otro cerca, de tal manera que en aquel momento en que biológicamente tú eres más vulnerable, tienes más problemas de ataques por el exterior, no estoy hablando en el momento actual, sino a lo largo de nuestra historia evolutiva, pues lógicamente maximizas las posibilidades de supervivencia y también con ella de supervivencia de la prole. ¿Veis? Pero no solamente eso es importante. Fijaos,
Resulta que la presencia de los lactobacilos vaginales ha contribuido de manera importante al fenómeno de la bipedestación por un lado y de la cerebralización por otro. Mirad este esquema que os pongo aquí. Esta es una pelvis de una chimpancé. El agujero pelviano es grande y el cráneo del del monito que va a nacer, pues pasa sin mayor problema a través del mismo. Pero fijaos, esto es Lucy. Lucy, nuestra antepasada de hace 2,5 millones de años. Ya andaba en 2 pies. Y esa bipedestación provocó una alteración de la anatomía de la pelvis, de tal manera que la pelvis se estrechó mucho. Al mismo tiempo, Lucy ya tenía un cerebro bastante más grande y, evidentemente, los niños a que Lucy dio a luz también tenían un cerebro más grande. Por lo tanto, el agujero cada vez más pequeño y el niño cada vez más cabezón. Pues ahí empezamos a tener problemas. Y si ya vamos ahora, pues esta es la pelvis de una mujer moderna, tenemos niños absolutamente cabezones que ya no caben por el agujero pelviano. Por eso es muy frecuente el que aparezcan desgarros vaginales durante el parto. Desgarros vaginales que a día de hoy en las maternidades son lo que llamamos episiotomías, que son desgarros pero simplemente cortados con un bisturí porque luego a la hora de coser es más fácil. Muy bien, si tú tienes un desgarro vaginal, aquello es, como dicen, carne abierta y por lo tanto puede ser fácilmente contaminable, fácilmente infectable por microorganismos. Ahora bien, si resulta que en aquella vagina hay un pH de 3, a ver qué listeria es valiente para meterse allí dentro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y eso que digo con respecto a las fiebres puerperales, que en sí mismas, bueno, hay que decir que todo esto ha tenido un costo, porque las fiebres puerperales probablemente mataron más personas a lo largo de nuestra historia que ningún otro accidente, ¿de acuerdo? Pero también nos vale para proteger frente a la enfermedad perinatal. Pues yo qué sé, la infección por Streptococcus agalactiae, o por Listeria monocytogenes, o por Escherichia coli, todas las cuales cuando ocurren en el periodo neonatal es por contaminación de la vagina, paso al niño recién nacido y producción de una meningitis que puede provocar alteraciones muy serias a nivel mental, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto yo voy a dar ya la charla por terminada. Como sé que me pasé de tiempo, porque siempre me ocurre, pero también sé que los moderadores suelen ser mucho más educados que yo y me aguantan con estoicismo, pues entonces no os voy a leer el resumen de la charla, sino que la podréis ver en las pantallas de vuestros ordenadores y nada más. Muchísimas gracias por todo y pues ya está, hemos terminado. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Evaristo, muy interesante. Todo esto, además, la parte final, para mí por lo menos ha sido reveladora. No se me había ocurrido nunca pensar en nada de todo lo que nos has contado y efectivamente parece que todos sabemos que son muy importantes los microbios que conviven con nosotros, pero ese efecto definitivo en el proceso evolutivo que parece que han tenido, bueno, lo has explicado con bastante claridad. Así que nada, muchísimas gracias por tu exposición, por tu charla. Y ahora pasamos a ver si alguien en la sala, o no sé si se pueden recibir preguntas a través de... Sí, a través de la gente que está conectada en streaming, a ver si alguien quiere preguntarle algo a Evaristo. Asun. ¿De qué depende que tengamos un lactobacillus o el otro? Que... No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Mira, vamos a ver. Se han hecho ensayos clínicos de trasplante de microbiota vaginal, fundamentalmente en señoras que tenían una vaginosis, una vaginosis de repetición, con muchos, ya sabes, la vaginosis, lo de el exudado vaginal con olor a pescado, muy homogéneo, bueno, una serie de cuadros y que
les daban antibióticos, se les pasaba, pero de nuevo volvían a recaer y así sucesivamente. Entonces se les hizo un trasplante vaginal. Y el trasplante vaginal de una mujer que estaba sana y normalmente que tenía Lactobacillus crispatus en su vagina. Bueno, pues la mayoría de las mujeres a las que se les trasplantó, se les implantó crispatus. No tenían prácticamente Lactobacillus en vagina y por eso tenían el cuadro patológico. De tal manera que se les implantó crispatus, a partir de ese momento dejaron de tener ningún problema y siguen bien desde entonces. Pero hay una, estoy hablando de 5 mujeres, 4 con el trasplante adquirieron el crispatus de la mujer donante, pero hay una que el crispatus no se estableció, se estableció un Gasseri y no sabemos por qué. O sea, el crispatus simplemente actuó como si dijésemos como un puente para que posteriormente Gasseri se implantara. No sabemos por qué es así, pero bueno, es lo que hay. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la fascinante charla que me ha encantado. Y tengo 2 preguntas, pero muy relacionadas. He leído que a lo largo de la vida la diversidad de la microbiota disminuye y está relacionada con la longevidad. Y bueno, quería preguntarle si ese es el caso. Y la segunda pregunta es que ha mencionado, que me parece increíble, bueno, no es sorprendente, pero sí fascinante, que con el desarrollo de las sociedades hay también un decremento en la biodiversidad y en los grupos que existen. ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel funcional o a nivel, porque a pesar de todo eso somos más longevos? Vamos a ver, la primera era... En cuanto a lo largo de la vida, con el envejecimiento disminuye la... Sí. A ver, es un hecho que se observa repetidamente de que las personas mayores tienen una menor riqueza microbiana que las personas adultas y las personas jóvenes. Pero no sabemos cuánto es debido precisamente al envejecimiento y cuánto es debido al modo de vida, vamos a llamar, entre comillas, un poco aberrante de las personas mayores. Resulta, en el año 2012 se publicó un artículo en Nature en el cual se miraba la microbiota intestinal de personas mayores. Las variables eran el lugar en el que vivían. De tal manera que aquellas personas mayores que vivían en su casa, que eran independientes y que pues tenían una vida, como digo, independiente, era muy distinta y mucho más parecida a la de las personas jóvenes que la de aquellas otras que estaban alojadas en residencias. Es decir, hay un componente que viene dado por la propia dieta que se les da a los mayores, que muchas veces es distinta. Claro, si yo vivo en mi casa, como lo que me da la gana. Si yo vivo en una residencia, como lo que me dan. ¿Me explico? Otro detalle. Hay otro artículo en el cual lo que se miró fue la microbiota en todas las edades en Corea del Sur. Lo que se encontró fue que los niños pequeños y los viejos tenían microbiotas muy semejantes. Y la gente del medio tenía microbiotas muy distintas. Y claro, cuando vas al modo de vida te das cuenta de lo siguiente. Cuando un niño es pequeño, hasta los 10, 12 años, su madre está muy encima de que coma lo que tiene que comer y que en el colegio tenga los nutrientes necesarios. En una sociedad tradicional, como es la sociedad coreana, los mayores siguen también con aquellas dietas ancestrales típicas de toda su vida. Pero no hay país más competitivo en el mundo que Corea. De tal manera que cuando la gente pasa de la adolescencia y durante su periodo productivo, no comen más que mierda. No comen más que cosas precocinadas. Y eso hace que tengan una microbiota mucho más aberrante de lo que tendrían si tuviesen una dieta, probablemente una dieta equilibrada como la que tienen tanto los jóvenes como los viejos. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, que sí, que es posible que haya un efecto de la edad en cuanto a una disminución de la variabilidad microbiana, pero que eso se sobreimpone muy claramente con la dieta. La dieta es el componente principal que media lo que hay allí. Ni la genética, ni ningún otro factor, ni la edad tienen tanta importancia como la propia dieta que el individuo tiene. ¿Vale? Y la otra pregunta era... La otra pregunta era relacionada en cuanto al hecho de que las sociedades modernas
se ha detectado clarísimamente una disminución en la diversidad y en las nutricionales. Claro, el problema es que aquí, como si dijésemos, tenemos un círculo vicioso, que es el siguiente. Si tú estás en una sociedad tradicional, pues básicamente el 80% de tu dieta son vegetales, tubérculos, raíces, frutos, y entonces tienes una microbiota que naturalmente está adaptada a esa dieta que, como digo, es muy poco digerible por nuestros propios enzimas, dijéramos, ¿de acuerdo? Cuando yo empiezo a comer cosas que son mucho más digeribles, o también cuando yo empiezo a cambiar mi dieta de manera que la concentración de hidratos de carbono de utilización lenta disminuye, entonces todos aquellos microorganismos se mueren de hambre, porque lo que ocurre es que todo lo que yo puedo asimilar, lo asimilo en el intestino delgado. Cuando llega al grueso, allí es hambre, sudor y lágrimas, o sea, muy mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a disminuir los microorganismos. Pero claro, si ahora resulta que yo inicio ese camino y yo tengo una mujer que tiene un hijo, resulta que esa mujer le transfiere su microbiota, pero ya no le transfiere aquellos pocos que perdió inicialmente. De tal manera que aquel hijo que sigue con la dieta, vamos a decir, no quiero decir aberrante, con la dieta occidental, vamos a llamar, entendiendo por occidental lo más peyorativo del mundo, es decir, mucha proteína y mucha grasa. Entonces, claro, aquel niño va a perder otros pocos microorganismos y sus descendientes van a perder otros pocos, y así sucesivamente, con lo cual lo que estamos asistiendo es a una disminución de la complejidad de la microbiota que probablemente tiene más de 100 años. ¿Sabes? Sí, pero no se ha traducido en una disminución de la longevidad. ¿Ha aumentado esa? Por supuesto, claro que sí. La longevidad ha aumentado, pero fundamentalmente porque hay microbiólogos en el mundo. Vamos a ver. ¿De dónde salen los antibióticos? ¿De dónde sale la depuración de las aguas? ¿De dónde salen las vacunas? Esas tres cosas son lo que han hecho que pasáramos de 20 y tantos años de edad media en 1900 a los 80 que tenemos hoy. Y no hay vuelta de hoja, es así. Estupenda respuesta, Evaristo. Tengo la oportunidad de agradecerle personalmente la respuesta que me hizo usted no hace mucho a un correo electrónico que le mandé sobre la microbiota del intestino. Muchas gracias. Pero ahora mi intervención es para preguntarle sobre el viroma. Antes usted ha aludido al viroma que tenemos en nuestras propias células y el viroma que tenemos en el resto de los microorganismos. Sí. ¿Podría hacer alguna precisión entre qué cantidad de viroma hay en un lado y en otro y qué diferencias hay entre lo que hacen unos y lo que hacen otros? Los dos viromas. No sé si entiendo bien la pregunta. Lo que me estás preguntando es qué proporción de virus hay que afectan a nuestras células y cuál es la proporción de virus que afectan a bacterias. Esa sería una pregunta, sí. En el intestino grueso, el 80% de los virus que aparecen son bacteriófagos, el 20% restante son virus que viven en una cierta, entre comillas, armonía con nuestras propias células, es decir, matan a nuestras células. Quiero decir, si yo tengo un poliovirus directamente, un poliovirus residente en mi intestino, ese virus pues se multiplica a expensas de mis células, pero lo hace despacio. Hay una adaptación, de tal manera que nunca llega a dar una infección abierta, nunca llega a producir ni siquiera una diarrea, ¿de acuerdo? Pero ahí está. Entonces, en el intestino grueso, al haber tantísimas bacterias, el 80% de lo que se encuentra son bacteriófagos, el 20% restante son virus que afectan a nuestras propias células. En otras localizaciones, por ejemplo, en vagina no hay un solo bacteriófago, ninguno. Vamos, y los busqué, de verdad os lo digo. Pero, ¿qué ocurre? Pues que el pH ácido de la vagina mata a los bacteriófagos. Y eso hace, porque fijaos la situación, tenemos una colonización en un punto que está abierto al exterior, en el cual se están introduciendo objetos contaminados con cierta frecuencia, si hay suerte, se entiende.
y resulta que está colonizada por una sola especie de organismo. Vamos, eso es el ideal de cualquier virus. O sea, esa es una situación que es semejante a la que tenemos, por ejemplo, en la fermentación de la leche, en que tú tienes una cepa de Lactococcus lactis y cuando entra un bacteriófago que afecta al Lactococcus lactis, perdiste la leche, perdiste toda la materia prima. Bueno, pues ¿por qué en vagina no ocurre lo mismo cuando tenemos un solo lactobacilo? Pues simplemente porque lo que ocurre es que las condiciones que hay en la propia vagina, esa acidez que tenemos, son inhóspitas para el desarrollo de los bacteriófagos. Más os voy a decir, no encontramos virus que fueran capaces de infectar células, pero sí encontramos virus, sí encontramos muchísimos profagos formando parte del genoma de los lactobacilos vaginales. E incluso hicimos un experimento que era un tiro a larga distancia, que fue, vamos a tomar, nosotros sabíamos en un caso concreto que determinada cepa tenía profagos porque los habíamos visto por PCR. Por lo tanto, sabíamos que los profagos estaban allí. Y entonces nos planteamos, ¿estos profagos serán inducibles? Bueno, sabíamos que eran inducibles porque cuando nosotros añadíamos mitomicina C a los cultivos, estoy hablando para microbiólogos, cuando añadíamos mitomicina C a los cultivos, el cultivo se aclaraba, las células se morían, pero no daban lugar a partículas virales infecciosas. Por tanto, eran fagos defectivos. Pues bueno, como os digo, cogimos el sobrenadante de una de estas inducciones y tiramos con él para adelante como si estuviéramos aislando fago. Y resulta que al final, en los gradientes de cloruro de cesio, apareció la banda. Apareció la banda y cuando miramos la banda al microscopio, allí había partículas virales que eran perfectamente comparables a las de cualquier otro sifovirus. ¿Qué pasaba? Que era un fago, había tanto virus que pudimos secuenciarlo sin problema. Bueno, el problema era que el fago que salió era muy cortito, su DNA era mucho más pequeño que el DNA de otros virus emparentados con él. Y entonces, claro, el problema que hay es que cuando el virus mete su DNA en el interior de la cápsida, mete el DNA todo el que cabe, dijéramos, mete muchísimo DNA. Y entonces eso provoca que las paredes de la cápsida se distiendan para poder asumir todo ese DNA. Y en esa distensión se abren los enganches de la cápsida viral para que se enganche la cola. Entonces, claro, este fago del que os estoy hablando, que nosotros encontramos, tenía tan poco DNA que no llegaba a provocar una distensión suficiente. Y entonces lo que ocurría era que veíamos fagos, pero veíamos algún fago que otro, pero lo que encontrábamos fundamentalmente eran cabezas por un lado y colas por otro, porque simplemente ya no empaquetaba bien. Todo mi agradecimiento. Sí. Hay un señor allí. Bueno, enhorabuena por la exposición, ha sido muy instructiva, de verdad. Mi pregunta, bueno, parece ser que cuanto más diversa sea la biota bacteriológica que tenemos, parece ser que en principio es mejor, ¿no? Parece que las sociedades occidentales o occidentalizadas, como hemos dicho, tienen menos que sociedades más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros viajamos a sudeste asiático, viajamos a África, viajamos a Sudamérica, evidentemente enriquecemos mucho nuestra biota bacteriana, ¿no? Solo si te vas al Amazonas. ¿Ah, sí? Y comes los tipos del Amazonas, claro. Sí, porque claro, si tú te vas a Río de Janeiro y no sales de los rodicios, mala comida. Eso es, claro. En eso estamos de acuerdo. Ay. Pero bueno, si compras en los mercados o si sí, pero produces, fíjate, sí. Eso fue una cosa que hizo, una amiga mía en realidad, se fue al Amazonas a vivir, intentando ver, tomando heces suyas propias para ver cómo evolucionaba su microbiota. Y entonces, pues claro, tenía una dieta semejante a la de los indios con los cuales vivía. Ella contaba con resignación que solamente había una cosa de la dieta de los indios que no había podido con ella, que eran los gusanos. Por lo visto, comían unos gusanos del grosor de mi dedo pulgar, que resultó, ¿qué queréis que os diga?, un poco duro. Bueno, pues esta chica resulta que en las 2 primeras semanas tuvo unas diarreas horrorosas,
Porque claro, la microbiota que está adaptada a su intestino no es la microbiota que los otros tienen. Y mientras se adapta su microbiota a la nueva dieta, pues hay un periodo de inestabilidad que te las puede hacer pasar canutas. Sí, vamos, me imagino, evidentemente, ¿no? Claro, mi pregunta iba dirigida un poco a esa microbiota, si volvemos después de ese periodo ¿se sigue manteniendo o sabemos si está asociada a una dieta determinada o seguimos teniendo esas bacterias durante muchísimo tiempo? A ver, todo es verdad. Estas esas situaciones en que todo es verdad. Hay una tendencia a que la microbiota que se establece en tu organismo aproximadamente entre los 2 y 3 años te acompañe durante el resto de tu vida, ¿vale? Entonces, claro, hay situaciones en las cuales pues, tú atacas a la microbiota de manera inmisericorde. Pues, por ejemplo, con un cambio de dieta drástico o, por ejemplo, mismamente, pues hay que tratarte por una infección que tienes y hay que darte antibiótico. Si el antibiótico te lo dan por vía oral, fundamentalmente, pues no más del 70% del antibiótico que tú ingieres va a penetrar a tu medio interno, por lo tanto el 30% restante va a aparecer en intestino grueso. Y eso va a provocar alteraciones ahí a nivel de la microbiota. Bien, cuando tú cesas de dar el antibiótico, habitualmente hay una tendencia a que se regenere la microbiota previa. ¿Por qué? Porque el intestino grueso es un lugar muy, vamos a decir, con una arquitectura muy convoluta, en el sentido de que, claro, tú en el intestino grueso hay una serie de criptas a las cuales el antibiótico va a llegar mal. Por lo tanto, parte de tu microbiota va a estar allí esperando que vengan tiempos mejores. Y cuando llegan esos tiempos mejores, esa microbiota es la que mejor adaptada está a las condiciones de tu intestino. Y por lo tanto, va a tomar el mando de nuevo. ¿Entiendes? No siempre se restablecen exactamente las mismas especies que eran dominantes anteriormente, pero sí especies habitualmente relacionadas y desde luego que cumplen funciones semejantes. Es decir, cuando hablamos de microbiota, en realidad lo importante no es la identidad, sino la función que cumple el bicho. O sea, a nuestro organismo, nuestro intestino, lo mismo le da que el ácido butírico lo produzca un clostridio que otro clostridio cualquiera. Perfecto, entendido perfectamente. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta a través del chat de las personas que están conectadas en streaming. No hay nada, no hay nada. ¿Nadie más tiene dudas? Allí hay. Ah, bueno. Buenas. Yo quería preguntar, la última parte me ha parecido muy reveladora, la verdad, lo de la evolución humana con respecto a la vagina ácida y tal. Bueno, a ver, todo eso es una cosa que se me ocurrió a mí, ¿eh? No tiene, o sea, tiene solamente la apoyatura de algunos hechos, pero no deja de ser un constructo de mi mente completamente, ¿eh? Bueno, pero bueno, tira. Parecía bastante coherente, la verdad. Y quería saber si has escrito algo, hay algo de bibliografía que se pueda consultar que desarrolle esa teoría, porque he tomado notas, pero no puedo... No. No hay nada, ¿no? No, o sea, del origen, es decir, el que solamente las personas tienen lactobacilos en su vagina, eso lo sabemos. Lo sabemos desde hace muy poco, curiosamente. Pues, para que os hagáis una idea, hace un par de años me llegó una consulta de una chica que había hecho la tesis conmigo, que está ahora trabajando en Francia, en París. Y me decía que había un grupo allí en donde ella estaba, que estaban intentando aislar lactobacilos de la vagina de ratas, y que llevaban 6 meses y no lo conseguían. Que habían hablado con ella, porque había hecho la tesis con lactobacilos, por si les podía dar alguna idea, y que como a ella no se le ocurría, me preguntaba a mí. Y claro, yo dije, coño, vamos a ver, que no hay lactobacilos en la vagina de las ratas. Y entonces, quiero decirte que el que los lactobacilos son una peculiaridad humana es una cosa en sí misma muy poco conocida. Bueno, yo si nadie pregunta nada más,
pero muy brevemente porque es muy tarde. Pero te quería preguntar una cosa. Han salido a relucir muy poco los hongos dentro de la microbiota o dentro del microbioma o como se le quiera llamar. ¿Qué papel tienen? ¿Hay variedad? ¿Qué tipos de microorganismos hay? ¿Qué funciones tienen? Así, pero muy a grandes rasgos, de varios. Poca y mala, habitualmente. Cuando uno analiza heces, por ejemplo, para ver secuencias, pues RNA18S, por ejemplo, lo que se encuentra fundamentalmente es lecturas de Saccharomyces y de Bariomyces. ¿Por qué? Porque forman parte de los alimentos fermentados que consumimos, no porque se encuentren en el intestino. Lo que aparece fundamentalmente, y además a todos los niveles, en todas las microbiotas de las diferentes localizaciones, es Cándida. ¿De acuerdo? Y Cándida, pues, es un bicho que vamos a decir que es ambivalente, dijéramos. La otra excepción es Malassezia. Malassezia es el hongo epidérmico por definición. Tiene mala fama porque, claro, nos produce caspa cuando prolifera en demasía, pero es un hongo maravilloso que actúa protegiendo la piel de manera muy efectiva, porque es un hongo que es lipofílico, de tal manera entonces que coge los triglicéridos que son producidos en la piel, fundamentalmente los de las regiones sebáceas, ya sabéis, y entonces corta esos triglicéridos, se queda con el glicerol fosfato y luego acaba comiéndose también los ácidos grasos. Pero los ácidos grasos se los come más despacio. Entonces, esos ácidos grasos provocan una acidificación de la epidermis. Como consecuencia, la piel tiene un pH entre 5 y 5,5, y eso, junto con la sequedad, todas las cosas, pues por ejemplo, la exposición a la luz, etcétera, hace que la piel pueda mantenerse sin el problema de que aparezcan infecciones de repetición muy rápidamente. Por eso, cuando la piel está macerada, en que el pH de esa piel ya no es el fisiológico, es mucho más fácil que se produzca la infección epidérmica. Lo sospechaba, pero bueno, así lo confirmamos. Pues nada, yo creo que damos por cerrada la sesión, no habiendo preguntas ya ni dentro de la sala ni fuera de ella. Agradecer a todos los asistentes, sea presencialmente o sea en streaming, vuestro interés en este ciclo de charlas. Invitaros a que os unáis a la próxima, que si no recuerdo mal es el día 5 de octubre, que tendremos una mesa redonda que espero que también os interese mucho. Y por supuesto, darle mil gracias a Evaristo, que yo creo que ha sido una charla magnífica, muy profunda, pero que a la vez de esa profundidad que le has dado a la charla nos has hecho aprender mucho, entender una serie de cosas y abrirnos la mente a teorías que ya te digo, a mí por lo menos, y parece que no soy la única, nos parecen muy interesantes. Así que muchísimas gracias.